¿Qué tal, cubileros? ¿Cómo andáis? Supongo que la gran mayoría de vosotros estáis familiarizados con lo que es el cambio climático y las consecuencias que este puede tener no solo para nuestra especie, sino para todas las que habitan hoy la Tierra. Aunque si se da el caso de que no, porque vivís en una cueva, desconectados del mundo, simplemente os da igual todo este asunto, que puede ser, oye, no voy a decir que no, os recomiendo que veáis esta serie de vídeos que os dejo por aquí arriba de Crespo, del canal Quantum Fracture, que ha subido hablando sobre este tema. Os lo dejo por aquí porque considero que merece la pena invertir un pedacito de vuestro tiempo en ello, y más si queréis estar al día con esta problemática desde un punto de vista puramente y rigurosamente científico. Dicho esto, este canal es de historia, no de ciencia, it's obviously, pero de vez en cuando me gusta tratar temas que las unen. Por eso, con motivo de la decisiva cumbre del clima que ha comenzado esta semana aquí en España, en Madrid concretamente, en la que se debatirán acciones y compromisos de muchos países para intentar aliviar e intentar ralentizar los efectos negativos que los seres humanos estamos provocando en la naturaleza, he decidido daros a conocer la estrecha relación que han tenido los diferentes cambios climáticos a lo largo de la historia con nuestra evolución como especie. Interesante, ¿no? Pues vamos al lío. A ver, existe bastante consenso científico a la hora de afirmar que nosotros, los seres humanos modernos, es decir, los Homo sapiens, somos fruto de un largo y complejo proceso evolutivo lleno de ramificaciones que comenzó aproximadamente hace 7 millones de años en África, con la aparición de las primeras especies homínidas, como es el caso del Sahelanthropus chadiensis o el Ororhyntugenensis. Aunque aproximadamente fue hace 4, con la proliferación de las diferentes especies de los conocidos como australopithecus, como el Africanus o el Afarensis, cuando nuestro camino como especie empezó a dar sus primeros pasos firmes. Literalmente. Y digo literalmente porque los australopithecus fueron los primeros de nuestros ancestros que se vieron obligados a desarrollar un rasgo clave, y nunca mejor dicho dentro de la evolución humana, la consecución del bipedismo, es decir, caminar sobre dos patas. Una obligación, o llamémoslo necesidad, que tiene una explicación directa en un cambio brusco de clima global. Según diferentes estudios científicos apoyados especialmente en la paleoclimatología, sabemos que un repentino cambio climático que culminó hace más o menos 5 o 4 millones de años transformó su hogar, es decir, el bosque tropical de África meridional, en una sabana herbácea, obligando a estas especies a adaptarse al medio, dejando la comodidad y seguridad de los árboles para buscarse las castañas a ras de suelo. Es el momento en el que muchos de estos australopithecus dejaron de ser meros recolectores cuya dieta se basaba en alimentos vegetales para convertirse forzosamente en carroñeros. Una nueva forma de vida que llevó aparejadas una serie de mejoras que fueron esenciales para continuar con nuestro complejo proceso evolutivo. Pues propició, entre otras cosas, una mejor alimentación gracias al aporte energético que proporcionaba la carne, una mayor también colaboración entre individuos que fortaleció sus nexos sociales, una mejora de la capacidad de observación gracias al mantenimiento erguido sobre dos patas y sobre todo un gran desarrollo de la inteligencia que se manifestó en la fabricación de los primeros útiles de piedra. Dicho esto, hace aproximadamente 2,59 millones de años comenzó un nuevo periodo geológico conocido como Pleistoceno, que se caracterizó por un enfriamiento lento y una aridez progresiva en muchas zonas del planeta. Factores climáticos que favorecieron la presencia de paisajes como la tundra y la taiga en muchas zonas del hemisferio norte y prados semidesiertos y desiertos en zonas más meridionales. Fue en esta nueva etapa climática, cuyas características generales se parecieron relativamente a nuestro clima actual, cuando los australopithecus dejaron su lugar a los primeros representantes del género Homo, caso del Homo rudolfiensis o el Homo habilis. Estos empezaron a desarrollar mejores capacidades y habilidades físicas e intelectuales, que se vieron reflejadas en una alimentación cada vez más variada, un mayor nivel de organización social, así como una mejora sustancial en el diseño de herramientas líticas más especializadas. Progresivamente, gracias a estos avances, los Homo habilis acabaron evolucionando hacia nuevas especies, como es el caso del Homo erectus o el Homo ergaster, hace unos 1,9-1,8 millones de años. Una especie, el erectus, que tiene el mérito de haber sido la primera especie homínida de toda la historia que abandonó las fronteras geográficas del continente africano para propagarse por otros vecinos, como es el caso del europeo o especialmente el asiático. Además, por supuesto, de tener el honor también de haber sido la primera especie homínida que consiguió domesticar el fuego, un elemento natural que facilitó y mejoró sustancialmente las condiciones de vida de estos viejos ancestros. Sin embargo, hace aproximadamente 1 millón de años,
todo cambió, pues por diversos procesos naturales tuvo lugar de nuevo, como no, qué sorpresa, otro brusco cambio climático que tuvo efectos a nivel global y que se materializó en un fenómeno conocido como glaciación, un término que seguro os suena familiar y se caracteriza por ser un periodo temporal de larga duración durante el cual la temperatura media global desciende considerablemente, dando como resultado una expansión del hielo continental, los casquetes polares y los glaciares. Si bien es cierto que durante estas gélidas etapas, que se han ido sucediendo hasta prácticamente la actualidad, han existido unos lapsos temporales conocidos como interglaciares, en los que el clima se tornó más cálido y benévolo, reduciéndose de esta forma sustancialmente el tamaño de las capas de hielo, que en algunos casos llegaron a superar los 4 kilómetros de espesor, cubriendo estos grandes extensiones de terreno en ambos hemisferios, como sucedió en América, Europa y Asia. De hecho, durante el Pleistoceno ha habido 4 periodos glaciares, los cuales recibieron el nombre de los 4 afluentes del Danubio, donde por primera vez fueron identificados sus depósitos sedimentarios. El primero, el Wunth, que comenzó, como ya he dicho, hace 1 millón de años, el Mindel hace 580.000, el Ries hace 200.000 y el Würm, el más reciente, hace 110.000, que ha sido conocido popularmente como la Edad de Hielo. Eso seguro que os suena, vamos a ver, es que las pelis de hielos tienen que sonar. Ok, volviendo a nuestra evolución, fueron los sucesores de los Erectus en Europa, es decir, los antecesor que aparecieron hace 1,2 millones de años y los Hildebergensis hace unos 600.000, los que parece que, debido a la decisiva influencia de estas glaciaciones que os acabo de enumerar, acabaron adaptándose físicamente a las condiciones climáticas extremadamente frías que predominaron durante miles de años en dicho continente. Fue precisamente de la adaptación evolutiva de estas especies europeas de las que acabaron surgiendo hace unos 230.000 años los Homo neanderthalensis. Una especie que, por otra parte, se caracterizó por desarrollar también una constitución física, como acabo de decir, totalmente amoldada al periodo glaciar, pues a pesar de no ser muy altos, pues rondaban 1,50 m o 1,60 m de altura, sí tuvieron una complexión fuerte y robusta, que se complementó con un rostro grande, sin apenas barbilla, en el que destacó de forma notable su nariz ancha y achatada, gracias a la cual, cuando respiraban, se producía una disipación mínima de calor corporal. Paradójicamente, entre las múltiples teorías y algunas complementarias entre sí que se han dado para explicar la extinción del Neandertal, está precisamente la relacionada con los cambios bruscos en el clima, especialmente los que hicieron subir la temperatura del planeta. Unos cambios para los que una nueva especie, la nuestra, estuvo mucho mejor preparada. No obstante, en este punto merece la pena matizar que los paleoantropólogos tienen bastante claro que el clima influyó en su extinción, pero no fue el único causante. Ni mucho menos. De hecho, si os gustaría que hablase en el futuro en un vídeo sobre el tema de la extinción de los neandertales, que tiene mucho salseo, déjamelo aquí abajo en los comentarios, a ver qué os parece. Venga, a ver qué opiniones os merece esto. Vale, siguiendo con lo anterior, paralelamente a lo que sucedía en una Europa cubierta casi entera por el hielo, hace también unos 600.000 años, pero en el este de África, donde predominaba un clima bastante más amable y templado, aparecieron los llamados Homo rhodesiensis, considerados hoy en día como uno de los precedentes directos de nuestra especie, el Homo sapiens, que surgiría en esa misma zona del planeta hace aproximadamente 240-230.000 años. Aunque, ojito, aquí es preciso comentar que las conclusiones publicadas en 2017 en la revista Nature de una investigación relativamente reciente sobre un yacimiento de fósiles de sapiens hallado en Marruecos han obligado a ampliar las primeras zonas habitacionales de nuestra especie, que se limitaban, como ya he dicho, al este africano, y retraer la fecha tradicional de la aparición de los sapiens casi 100.000 años, estableciéndola ahora en torno al año 315.000 a.C. Un hecho que, por otra parte, ha obligado a antropólogos y paleontólogos a replantearse una vez más, y ya van unas cuantas, la ya de por sí compleja historia de nuestra evolución. Sin embargo, fue hace unos 60.000, 50.000 años cuando estos seres humanos anatómicamente modernos protagonizaron una migración masiva desde África que les llevó a colonizar y poblar todos los continentes de la Tierra. Unas migraciones que no estuvieron exentas de dificultades y en las que también influyeron muchísimo las condiciones climáticas impuestas por las glaciaciones. Pues por ejemplo, la colonización del continente americano se pudo producir gracias a que en el estrecho de Bering, que hoy separa Asia de América, debido al descenso del nivel del mar por la formación de enormes masas de hielo, generó una especie de puente terrestre que, hace aproximadamente unos 20.000 años, usaron varios grupos humanos para cruzar de un continente a otro e iniciar así su expansión gradual por él.
Fue hace unos 12.000 años cuando la glaciación de Würm, la última, finalizó, dando comienzo a un nuevo periodo interglaciar conocido como Holoceno, que es en el que precisamente vivimos actualmente, y en el que se han dado unas condiciones climatológicas globales bastante favorables para los seres humanos. De hecho, no hay que olvidarse de que fue en torno al año 7000-6000 a.C. cuando las primitivas sociedades neolíticas del Oriente Próximo, gracias a la fertilidad de las orillas de los ríos Tigris y Éufrates, desarrollaron la agricultura. Paso clave para la explosión urbana posterior de la que nacieron sociedades tan complejas y relevantes como la mesopotámica y la egipcia. Curiosamente, desde comienzos del siglo XIV hasta mediados del XIX después de Cristo tuvo lugar una época muy fría que ha sido conocida a nivel histórico y también científico como Pequeña Edad de Hielo, que tuvo en la baja actividad solar y las frecuentes erupciones volcánicas algunas de sus causas fundamentales. Esta etapa puso fin a otra extraordinariamente calurosa que abarcó del siglo V hasta el siglo XIV, que se denominó como óptimo climático medieval. Fue a mediados del siglo XIX, coincidiendo con el punto álgido de la industrialización, cuando el clima ha comenzado de nuevo a cambiar, pero esta vez no fruto de procesos naturales, sino por primera vez en toda la historia por la acción e influencia directa de nosotros, del ser humano. De hecho, desde más o menos 1850, las emisiones de gases nocivos para la atmósfera, especialmente el dióxido de carbono, han ido aumentando de forma exponencial, tanto que el pasado 2018 marcaron un nuevo máximo histórico. Un récord triste a la vez que preocupante. Por último, merece la pena recordar que muchos de los glaciares que existen hoy en día son vestigios de estas épocas pasadas, unos glaciares que el cambio climático que se está acelerando por la acción antropogénica está devorando cada vez más rápido. De hecho, el hielo del Ártico, el de Groenlandia o el de la propia Antártida son algunos de ellos y con las perspectivas actuales tiene toda la pinta de que acabarán desapareciendo más tarde que pronto. Las consecuencias de ello, pues no son nada positivas para nosotros, la verdad. Pero aquí os vuelvo a recomendar los vídeos de Crespo porque ahí os lo explica bastante en detalle y desde luego muchísimo mejor de lo que podría hacerlo un servidor. Para terminar, sí que me gustaría incidir en que la responsabilidad de cambiar, o al menos mejorar las cosas, está en nosotros mismos. A veces muchos llegan a la conclusión de que no sirve de nada hacer las cosas individualmente si los demás no colaboran. Sin embargo, yo os digo que eso es mentira. El cambio que quieres ver en el mundo, como decía Mahatma Gandhi, tenéis que ser vosotros. Vosotros, desde vuestro entorno, podéis favorecer con vuestros actos, por ejemplo, que se derroche menos agua o se utilicen menos plásticos. Vuestro ejemplo puede inspirar a otros y a esos otros, a otros más. Y por ese motivo yo os aseguro que no perdemos nada por intentarlo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabes, apoyadlo con vuestro like y compartidlo, esta vez con mucho más motivo, porque creo que, como os acabo de decir, cuando ahora hablamos de cambio climático ya no podemos hablar de evolución, como ha sucedido a lo largo del tiempo con la especie humana, sino de extinción. La posible extinción si no tomamos medidas de nuestra especie y de muchas otras más que habitan el planeta. Muchas gracias por haber estado de nuevo ahí viendo este vídeo. Nos vemos muy pronto con más historia aquí en el Cubil. Un abrazo a todos. Aquí Peter. Chao.